Vamos a aprender los fundamentos de las integrales. Te recomiendo que veas el video del teorema fundamental del cálculo para que entiendas lo que vamos a trabajar el día de hoy. Las integrales más básicas que te puedas imaginar las estoy enunciando aquí y quisiera invitarte a que viéramos cómo se resuelven. Estoy empezando de lo más sencillo para después irlas complicando y luego ya vas a tener que aprender tus métodos de integración, ¿verdad? Mira, aquí tenemos una parabolita y te están preguntando la integral de esta parábola con límites de 0 a 1. ¿Sí? Entonces, lo primero que tienes que hacer es resolver la integral. Es decir, la pregunta es, ¿qué tengo que derivar para que me dé x cuadrado? Porque integrar no es otra cosa que encontrar las antiderivadas, ¿verdad? Acuérdate que el teorema fundamental del cálculo nos dice que la integral y la derivada son operaciones inversas, ¿ok? Entonces, si yo trato de encontrar una formulita, te diría, y la voy a poner de este lado, que la integral de x a la n por dx, donde n puede ser cualquier número real, ¿sí?, va a ser la siguiente. Agarras y le sumas un 1 al exponente. ¿Por qué? Porque cuando derivas le restas un 1 al exponente. Entonces aquí, como estamos haciendo el proceso inverso, se lo tenemos que sumar. Y divides entre ese nuevo exponente, ¿de acuerdo? Y divides entre ese nuevo exponente. Entonces, toda integral que te encuentres como x a la algo, n es cualquier número real, entonces puedes decir que es, le sumo un 1 al exponente y lo divido entre ese nuevo exponente. Como esta no te la puse definida, se le agrega una constante de integración. Y esta formulita, muchachos, la tenemos que traer en la cabeza todo el curso de cálculo integral y más allá, ¿sí? Es decir, necesitamos sabernos de memoria, ¿ok? Entonces, aquí tenemos x cuadrada, ¿verdad? Quiero saber qué tengo que derivar para que me dé x cuadrada. Entonces, siguiendo la formulita, esto sería x cubo sobre 3. ¿Le checamos? Si tú derivas x cubo sobre 3, te va a quedar 3x cuadrada sobre 3. Los 3 se van y entonces nos quedamos con x cuadrada, ¿ok? Le pondría una constante de integración siempre y cuando no fuera una integral definida. Pero como es una integral definida, no ponemos la constante de integración, sino que simplemente decimos con límites desde 0 hasta 1. Y en su parte 2, el teorema fundamental del cálculo nos dice que una vez que la evaluamos, sustituimos el de arriba menos el de abajo. Entonces, los invito a que lo hagamos, ¿no? Nos quedaría 1 al cubo entre 3 menos 0 al cubo entre 3. ¿De acuerdo? Y entonces, al evaluar esto, 1 al cubo, pues nos va a seguir dando 1, un tercio, y el 0 se anula, ¿no? Entonces, el resultado de esta integral sería un tercio. Ojo, x cuadrada es una función continua en el intervalo que va de 0 a 1. Por eso puedo aplicar el teorema fundamental del cálculo como lo estoy haciendo. Si recuerdas o si lo ves, ¿sí?, el teorema fundamental del cálculo te pide como requisito que sea continua en el intervalo de integración. ¿Ok? Vamos a resolver esta, muchachos. Ejercicio 2, integral de 3 a 6 de dx entre x. Y tú dirás, ay Dios, ¿y esto cómo le voy a hacer para integrarlo? ¿Qué tengo que derivar para que me dé dx entre x? Acuérdate que dx es el elemento diferencial, representa una cantidad infinitesimal, pero ahorita lo podemos escribir así, ¿no? Quedaría 1 entre x por dx. La puedes tratar de resolver con la formulita que te acabo de enseñar. Y aquí nos vamos a tener que poner muy guapos, porque le vamos a poner una restricción a n, ¿sí? Donde no va a funcionar, ¿ok? Entonces, si yo trato de utilizar esa formulita, podría escribir integral de x a la menos 1 por dx. Y entonces la formulita me dice, súmale 1 y divide entre ese nuevo exponente. Entonces quedaría menos 1 más 1 entre menos 1 más 1. ¿Pero qué crees? La división entre 0 no está permitida, ¿no? Entonces aquí tenemos un problema. Esto no puede ser, ¿verdad? Estamos en problemas. Entonces, la restricción para utilizar esta fórmula es n jamás puede ser menos 1.
¿sí? N jamás puede ser menos 1. N diferente de menos 1. ¿Por qué? Porque caeríamos en esto que nos daría una división entre 0. Y eso definitivamente no nos va a servir. Pero tú puedes darte cuenta que tengo que derivar para que me dé 1 sobre x. Lo que tengo que derivar es el logaritmo natural de x, ¿verdad? Si tú derivas logaritmo natural de x, su derivada es 1 sobre x. ¿Más constante de integración? Yo te diría no, constante de integración no. ¿Por qué? Porque entonces, muchachos, nos damos cuenta que es una integral definida y que la vamos a evaluar desde 3 hasta 6, ¿de acuerdo? Entonces, lo que haríamos aquí sería logaritmo natural de 6 menos logaritmo natural de 3. Puedes sacar tu calculadora y evaluar esto numéricamente o dejarlo así de manera exacta, ¿no? Nomás como puro comercial, ¿te acuerdas el logaritmo de un cociente que te daba? El logaritmo de un cociente te daba la resta de los logaritmos, ¿no? Entonces, si tú tenías logaritmo natural de x entre y, esto era logaritmo de x menos logaritmo de y. Entonces, si lo aplico de manera inversa, esto podría ser el logaritmo natural de 6 tercios, que sería lo mismo que el logaritmo natural de 2, ¿verdad? Para que te acuerdes un poquito de las propiedades de los logaritmos, ¿ok? Bien. Vamos integrando coseno de x, ¿sí? Con límites desde 0 hasta pi cuartos. De nuevo, muchachos, hay que checar que esta función sea continua en el intervalo que nos están pidiendo. Lo mismo acá, ¿verdad? El logaritmo natural si es continuo entre 3 y 6, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ¿qué tengo que derivar para que me dé coseno? Y si estás pensando en seno, es correcto, pero abusado con los signos, ¿eh? No sé por qué de alguna manera le quieren cambiar el signo. Siempre pregúntate, ¿la derivada del seno es el coseno? Entonces así lo dejo, no tengo por qué cambiar el signo, ¿ok? A lo mejor se confunden con las derivadas, pero la integral del coseno es el seno, ¿ok? Y la tenemos que evaluar con límites que van desde 0 a pi cuartos. Ok, la función coseno si es continua, entonces no hay problema, ¿verdad? Vamos a sustituir el límite superior menos el límite inferior. Y nos quedaría seno de pi cuartos menos seno de 0. ¿Ok? Acuérdate, por favor, de tus ángulos. Y entonces el seno de pi cuartos es el seno de 45 grados. Y sabes que es raíz de 2 sobre 2. Y el seno de 0 es 0. Entonces ese sería tu resultado. Bueno. Ahora vamos a trabajar con esta integral. ¿Sí? Fíjate bien, yo me quiero hacer una pregunta, y esto es una pregunta, ¿eh? ¿Podría integrarla como la integral de x a la menos 2 por dx con límites de menos 1 a 3? Pues vamos a intentarlo, muchachos. Tenemos acá arriba, y te pediría que voltees por favor, la fórmula para integrar x a la cualquier exponente. Me estoy dando cuenta que el exponente es diferente de menos 1, entonces la restricción no aplica, ¿verdad? Y puedo perfectamente trabajarla, ¿verdad? Entonces nos quedaría que esto es x a la, súmale 1, menos 2 más 1 es menos 1, entre menos 1. Si quitas el exponente negativo, te quedaría menos 1 entre x, con límites desde x igual a menos 1 hasta 3. ¿Sí? Y yo me sigo preguntando si este es el resultado. Quiere decir que por el teorema fundamental del cálculo puedo sustituir y me quedaría menos 1/3, el de arriba, menos el de abajo, ¿no? El de abajo es menos 1, entonces quedaría menos 1 entre así, ¿no? Y sigue siendo una pregunta, ¿verdad? Entonces sustituí el límite superior, cambié por un 3, y luego menos el teorema fundamental del cálculo, el límite inferior. La expresión trae un negativo, lo respeto, y también respeto el signo de el menos 1, ¿ok? Entonces, entre tanto menos, ya me estoy mareando, vamos a quitarlos, menos entre menos te da más, por menos, menos, ¿verdad? Entonces quedaría menos 1/3 menos 1. ¿De veras crees que esto podría ser el resultado? Aquí son 3 tercios, 3 y 1 serían 4 tercios.
¿Dónde está el truco, muchachos? ¿Será cierto ese resultado? Pues la verdad es que no, ¿sí? Este resultado es incorrecto. ¿Por qué? Si lo resolvimos perfectamente. Porque uno de los requisitos para aplicar el teorema fundamental del cálculo es que la función sea continua en el intervalo de integración. Y si tú ves aquí, pierde continuidad cuando x vale 0. ¿Por qué? Porque la división entre 0 nos forma una asíntota vertical. Entonces ahí se rompe y entonces no es continua en el intervalo. Y por lo tanto, muchachos, ya me quito de este signo de interrogación y digo definitivamente, y déjame ponerlo con rojo para que no se te olvide, primero checas que sea continua en el intervalo, si no, no puedes hacer nada de esto, ¿de acuerdo? Y ya tendríamos que entrar a evaluar integrales impropias, de cual tenemos un video precisamente para trabajar